la parte de selección de conductor adecuado. Recuerden que nosotros estamos haciendo para pequeños, ¿verdad? Residenciales, nada más. Entonces, la forma en las que les estoy mostrando en los videos son para instalaciones pequeñas, ¿ok? Entonces, para instalaciones mucho más grandes como plantas, ¿no? Ya de más kilowatts, necesitamos hacer un cálculo más exhaustivo, más profesional. No digo que esto sea equivocado, sino que es una aproximación. Ustedes pueden buscar información también y complementarse, obviamente, pero lo estamos haciendo fácil, de tal forma que todos nos podamos entender, ¿verdad? Entonces, ¿cómo seleccionar en realidad el conductor adecuado? Bueno, el conductor pues vendría a ser los cables, ¿verdad? Los cables que pasan eh, que llevan la energía hacia el inversor, ¿verdad? Y los cables que llevan de corriente alterna también, ¿verdad? Entonces, los cables van a llevar energía, ¿verdad? Hacia el inversor y van a ir de esta forma, ¿verdad? Por esto, por estos cables van a pasar una corriente, ¿verdad? Que se mide en amperios. La corriente se mide en amperios, ¿verdad? Entonces, también vamos a tener un voltaje y que se va a medir obviamente en voltios, ¿verdad? Entonces, lo más importante que la sección del conductor, que es la sección transversal, ¿verdad? Si lo sacamos por aquí, esta sección va a tener, ¿ok? Esta sección, hacemos un corte por aquí, un corte A, ¿ok? Un corte A prima, ¿verdad? Entonces esta sección va a tener de esta forma, ¿verdad? Supongamos que es así, esta sección transversal, y parte va a estar recubierta por cierta protección, ¿verdad? Tiene que ser protección UV, sobre todo, ¿verdad? Protección UV tiene que tener estos cables, son cables especiales, no son cualquiera, ¿verdad? Para lo que son paneles solares, los que están externos. Así que tiene que tener protección primero UV, ¿verdad? O sea, cable para exteriores. Luego van a tener otras protecciones internas, ¿verdad? Plásticas. Entonces van a tener otras protecciones plásticas y luego de repente ya vienen los conductores, ¿verdad? Que pueden ser varios filamentos. ¿Okay? Pueden estar así, de esta forma. ¿Okay? Este conductor, obviamente, su sección transversal va a tener un diámetro, ¿verdad? Vamos a tener un total de un diámetro del conductor, ¿verdad? Un diámetro del conductor. Entonces, este diámetro vamos a calcular. ¿Cómo se calcula esta sección transversal? Generalmente este es un área, ¿verdad? Este es un área que se mide en milímetros cuadrados. Luego vamos a ver una tabla resumida, ¿verdad? En donde podemos aproximar estos valores. Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces nos vamos a ayudar de este gráfico, ¿verdad? Donde tenemos diferentes potencias de inversor, ¿verdad? Solamente tenemos el dato de potencia, pero nosotros intuimos que en el mercado, ¿verdad? En el mercado local o los fabricantes, generalmente los inversores de 1000 watts funcionan a 12 voltios, generalmente. Los inversores de 3 kilovatios generalmente funcionan a 24 voltios. Y los inversores de 5 kilovatios generalmente a 48 voltios. Ese es un estándar, ¿verdad? Puede que cambien, ¿verdad? Puede ser que eh, esto sea 24, esto sea 48 y así, ¿verdad? Pero generalmente es un estándar. Puede tener diferentes voltajes, pero estamos haciendo, ¿verdad? Una comparación para ver cómo varía la sección transversal. Entonces, miren, en el primer inversor
número uno, este es el inversor número 2 y tenemos el inversor número 3. En el inversor número uno nosotros tenemos una potencia de 1000 watts y un voltaje de 12 voltios, ¿verdad? Entonces, la energía, ¿verdad?, de baterías, pues va a pasar, tenemos aquí estos cables, son de positivo y negativo, ¿verdad? Siempre, positivo y negativo. Eh, Negro negativo y rojo positivo, siempre. El color amarillo, que vendría a ser este de aquí, este color que tenemos aquí, es un puerto, bueno, puede ser puerto de comunicación, hay diferentes puertos, ¿verdad? Un puerto con, eh, pero generalmente este puerto viene a ser, del BMS, ¿verdad? Y en sus siglas, obviamente en inglés, significan Battery Management System, ¿verdad? De esto hablaremos en otra ocasión, ¿verdad? Pero generalmente tenemos tres puertos, tres conexiones, ¿verdad? Uno del puerto de comunicación del BMS, positivo y negativo para energía, ¿ok? Entonces, necesitamos saber qué sección transversal, ¿verdad?, va a tener, qué sección transversal en milímetros cuadrados va a tener estos cables que va a pasar por aquí, ¿verdad? Para eso necesitamos una relación, una formulita, entonces para poder calcular esto, ¿verdad? Recordemos que esto es para sistemas residenciales pequeños, ¿ok? Entonces vamos a entrar a nuestro libro Mini Eólica en Acción, ¿verdad? Para poder copiar las fórmulas y tenemos una tabla para aproximar estas relaciones. Vamos a ver qué nos dice el libro. Bueno, entonces aquí tenemos, lo hemos puesto por esta parte de aquí, ok, hemos puesto por aquí, vamos a agrandar un poquito. Bueno, en el apartado del libro, en el capítulo 4, Ingeniería y Planificación, nos habla sobre diseño eléctrico, ¿verdad? El cableado y algunas otras cosas más. También tenemos algunas fórmulas, ¿ok? Entonces vamos a copiar la fórmula. Generalmente nos dice que la sección transversal de este conductor está en función de dos veces la longitud, necesitamos la longitud y la intensidad de corriente por la que pasa por el cable, ¿ok? La intensidad máxima, obviamente, ¿verdad? Entonces, y esto es sobre la conductividad aproximada y también la caída de tensión, ¿verdad? Una variación de tensión. Entonces, esta es la fórmula la que vamos a utilizar. Entonces, definido esto, vamos a reemplazar, ¿verdad? Primero, vamos a ver que la conductividad es una aproximación, hemos dicho, ya le hemos tratado esto anteriormente. Vamos a buscar un cable que generalmente tenga 45.5 metros por ohmios sobre milímetro cuadrado, ¿verdad? Este es un estándar, solamente van a tomar el número, ¿ok? Luego pueden corregirlo, ¿verdad? Pero esa es una aproximación que realmente funciona, así que entonces, definido esto, vamos a reemplazar. Primero vamos a hallar algunas variables que necesitamos y lo vamos a ir anotando. Por ejemplo, la longitud, ¿verdad? La longitud del cable vamos a suponer que generalmente esto tiene que ser cerca al inversor y generalmente lo vamos a poner 1,5 metros, 1.5 metros, ¿ok? Todo en metros. Ahora, la corriente. ¿Cómo vamos a calcular la corriente? La corriente sería, ¿verdad?, la potencia del inversor. Vamos a ver, 1000 watts entre 12 voltios. Entonces, esto es una aproximación también, ¿verdad? Estamos simplemente aproximando. Miren, y nos va a salir esto 83.3. Esto es lo que en realidad eh, estaría cargando la batería, ¿verdad? Lo máximo que podría pasar. Pero en realidad esto no sucede porque las baterías tienen un límite de carga, ¿ok? Las especificaciones técnicas nos dicen que tienen que cargarse las baterías
a 10 amperios, 20 amperios, 50 amperios y así va aumentando, ¿verdad? De repente 70 amperios como máximo, pero esto lo dice el fabricante de baterías. Y esto, ¿verdad? Esto es una aproximación, pero los que nos dictan, ¿verdad? Van a ser los fabricantes, ¿verdad? Pero de todas maneras tenemos que calcularlo. Entonces, según el fabricante, esta batería como máximo se puede cargar a 20 amperios, ¿ok? A 12 voltios, máximo. No podemos cargarlo más. Entonces, nos dice a 20 amperios. Por lo tanto, esto va a ser nuestro I máximo, lo que va a pasar por ahí. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a elegir. No vamos a elegir el 83, ¿verdad? Solamente es una referencia. Ok. Otra cosa, que los inversores se van a configurar, ¿verdad? En su configuración, lo que nos dice que puede entrar la corriente de carga el fabricante de baterías. En este caso vamos a configurar como máximo 20 amperios. ¿Ok? Entonces el inversor va a limitar la corriente y solamente va a mandar 20 amperios por este cableado, ¿verdad? Entonces, desde ese punto también lo podemos ver. Entonces, ¿cuál va a priorizar? ¿El que nosotros hemos calculado o el que nos dice el fabricante? Bueno, generalmente el que nos dice el fabricante, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Vamos a ver, uno es lo que nosotros hemos calculado, otro es lo que vamos a configurar y otro es la ficha técnica que nos dice las baterías. ¿Ok? ¿Cuál es el amperaje máximo que se pueden cargar estas baterías? Entonces, como esta batería es de 12 voltios, ¿ok? Esto solamente se va a colgar como máximo a 120, como máximo. Desde ese punto vamos a elegir 20 amperios. Entonces el I máximo o la corriente máxima que va a pasar por este conductor es 20 amperios. Muy bien. Ahora la conductividad del material hemos elegido que es 45.5. Esto es una constante ya. Y nos vamos a ir a lo que es la caída de tensión. Esta caída de tensión generalmente es 2%, 3% de acuerdo a las especificaciones que nos dicen las normativas en nuestro propio país. Algunos pueden ser por normativa solamente una caída de 2%, 3%. Entonces, como son cantidades pequeñas, no son demasiado largos, son 1,5 metros o 5 metros como máximo, vamos a poner 1.5% del voltaje, ¿okay? Del voltaje de trabajo, en este caso 12 voltios. Por lo tanto, esto va a ser igual a, y esto nos va a salir 0.18 voltios, ¿verdad? Entonces es muy poco y está bien, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores en nuestra ecuación, ¿verdad? Vamos a reemplazar los valores en nuestra ecuación. Entonces la sección transversal va a ser igual a 2 veces la longitud, hemos dicho que es 1.5 metros, ¿verdad? Por la corriente que vendría a ser 20 amperios, ¿ok? Entre 45.5 por la caída de tensión 0.18. Entonces esta sección transversal nos va a salir igual a, ok, entonces esto nos va a salir 7.4. Muy bien, ahora con esto es milímetros cuadrados, ¿ok? Obviamente esto va a cambiar de acuerdo al amperaje que nosotros estemos manejando, ¿ok? Entonces, muy bien, entonces vamos a ver nuestra tabla. Nuestra tabla nos dice, nos da algunos parámetros, ¿verdad? Sobre secciones de amperaje, ¿verdad? Recordemos que por aquí máximo va a pasar 20 amperios. Si nosotros nos vamos a esta sección de 7.4, ¿ok? Vamos a ver lo siguiente, ¿ok? Vamos a
buscar en dónde está esto de aquí, ¿verdad? Entonces, recordemos que tenemos una sección de 7.4 milímetros. Está entre estos dos, ¿verdad? Miremos, está entre aquí, que vamos a manejar el I máximo a menor a 5 metros, ¿verdad? Y aquí tenemos que efectivamente está dentro de los amperajes máximos, ¿verdad? O sea, 20 amperios. Y también tenemos aquí la sección, ¿ok? Y también tenemos por aquí de repente el diámetro, ¿verdad? Si lo podemos pedir con diámetro. Pero lo que nos interesa es la sección transversal, ¿verdad? La sección transversal que está entre 10 y, entre 6 y 10, ¿verdad? Entonces vamos a elegir el inmediatamente superior, que vendría a ser 10 milímetros. Con 10 milímetros cuadrados está suficiente, ¿verdad? Para manejar 20 amperios. De repente, otros inversores pueden manejar 30 amperios, ¿verdad? Eso depende de la carga que nosotros le vamos a poner. Si es 30 amperios, de repente se va a pasar a 16, ¿ok? Se va a pasar a este diámetro, 16 milímetros. Todo depende del límite que le pongamos a los amperios de carga máxima, ¿ok? Entonces, vamos. Hemos dicho que la sección transversal aproximada que vamos a elegir va a ser 10 milímetros cuadrados, que es una sección estándar, ¿verdad? Estos son secciones estándares y así lo vamos a pedir, ¿verdad? Un cable de baterías tiene que ser AGM, ¿verdad? Para baterías, cable tipo, estos son tipo AGM, ¿verdad? Otro tipo de cable no, tiene que ser flexible también, ¿ok? Entonces, esa es la forma en la que vamos a aproximar. Miren, ya tenemos este cable, ¿verdad? Para la sección transversal, para el inversor y batería número 1. Vamos a borrar ahora. Entonces, resumiendo, hemos dicho que tenemos una sección transversal de 10 milímetros y que va a pasar un máximo de 20 amperios para cargar las baterías, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Vamos a borrar esto por aquí. Y nos vamos ahora al otro inversor, ¿verdad? Vamos a ver cómo cambia el otro inversor. Ahora tenemos de 1000, ahora tenemos de 3000. Ahora estamos aquí en este inversor que va a manejar 3000 watts, ¿verdad? Y 24 voltios. ¿Ok? 24 voltios. Entonces, vamos a ver. 24 voltios es para inversores estándares de 3 kilovatios, ¿verdad? Que su batería, ¿okay?, va a ser de 24 voltios. Batería de litio, batería de gel, ¿verdad? Entonces, eso va a ser. Entonces, hemos dicho que tenemos positivo y negativo, lo mismo, un puerto de comunicación del BMS. Y vamos a ver, vamos a calcular ahora la sección transversal. ¿Cuánto nos saldría en este caso? Vamos a hallar primero, lo que tenemos que hallar es el I máximo, ¿verdad? Hemos dicho el I máximo que va a supuestamente pasar por esto, vendría a ser 3000 watts entre 24 voltios. Y en la corriente máxima que puede pasar por aquí va a ser de 125 amperios. Muy bien, 125 amperios a 24 voltios. Ahora nos preguntamos, ¿ok? Nos vamos a preguntar, ¿podemos configurar este inversor a 125 amperios, ¿verdad? Pues vamos a ir a la ficha técnica de la batería y vamos a ver que a este voltaje, ¿ok?, a 24 voltios, la máxima corriente que le podemos ingresar a este tipo de baterías es 60 amperios. Muy bien, entonces vamos a decir que nuestro I máximo en realidad es 60 amperios. La configuración que le vamos a hacer al inversor es de una corriente de carga de baterías de 60 amperios como máximo. Ok. Recordemos que en realidad yo estoy colocando aquí 24 voltios, que es el estándar, pero las baterías se van a cargar a un voltaje de 28.8 voltios, ¿verdad? Eso es el voltaje de carga de baterías.
para el sistema de 24 voltios. Entonces, pero me funciona mucho, me funciona con este voltaje, ¿ok? Así que me funciona con esto y es muy acertado, en realidad, muy acertado lo que te estoy diciendo, ¿ok? Pero entonces se preguntarán, ¿por qué haces este cálculo, no? Si solamente con la configuración puede ser. Bueno, en algunos inversores yo puedo aumentarle la corriente, entonces no todos son iguales. Eh, Algunas baterías también son muy diferentes. La batería de repente me soporta más 100 amperios, 80 amperios, de repente 150 amperios, ¿ok? Entonces esto me va a reducir o me va a aumentar eh, la sección transversal de los conductores. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Entonces hemos dicho que esta batería me está soportando 60 amperios. Por lo tanto, yo voy a elegir por configuración de batería reducir este amperaje de carga, ¿ok? No va a pasar en realidad 125 porque no puedo mandarle, porque la batería no me acepta esa carga, estaría deteriorando la batería, ¿verdad? Entonces yo voy a configurar la batería o el inversor, el BMS del inversor, a una carga de batería de 60 amperios como máximo. Entonces voy a borrar por aquí que ya hemos dicho esto ya dos veces, así que tenemos esto. Lo demás va a ser igual, ¿verdad? Lo que nosotros hemos hallado por aquí. Vamos a colocarlo esto por aquí. Vamos a borrar también esto de aquí. Y vamos a decir que el I es 60 amperios. También vamos a la longitud, que vendría a ser 1.5 metros. Esto depende de la longitud. Algunos tienen un poquito más, un poquito menos, ¿verdad? Pero se recomienda no máximo a 5 metros y en el peor de los casos no máximo a 10 metros, ¿verdad? Entonces la conductividad, vamos a poner una constante que vendría a ser 45.5. Recordemos que esto depende de cada cable, ¿ok? Es un dato de cada cable, sus unidades. Tiene sus unidades que vendría a ser metros por ohmios milímetros cuadrados, ¿verdad? Otra cosa que sí debemos considerar es la caída de tensión, ¿verdad? Por normativa generalmente nos dicen 2%, por ejemplo, para Perú, 2% caída de tensión permisible para diseño de sistemas eléctricos, ¿verdad? Entonces, yo le he bajado un poquito más, ¿okay? De repente para sus países puede ser un poquito más, o 3% en algunos otros países. Entonces, yo le he puesto 1.5 voltios. Entonces, siempre estoy colocando un poquito de más para no caer en errores, ¿verdad? O sea, no tener algo seguro que no se sobrecaliente el cable. Entonces, por ciento, ¿verdad? Porcentual, 100. ¿Por quién? Por el voltaje de quién? De el sistema, que vendría a ser 24 voltios. Entonces, esta caída de tensión me va a dar igual a 0.36 voltios. Muy bien, una vez que ya he calculado esto, tengo todos los parámetros, voy a reemplazar en mi ecuación, ¿verdad? La ecuación que tenemos aquí, que esto es para monofásico, y también tenemos aquí para trifásico, esto es monofásico, ¿verdad? Entonces, vamos por aquí. Son ecuaciones aproximadas, o que usted puede utilizar otras ecuaciones que también funcionan. Pero vamos a ver, vamos a colocar nuestra ecuación que hemos dicho que vendría a ser igual a dos veces la sección transversal, ¿verdad? Es igual a dos veces, ¿ok? La longitud, que vendría a ser 1.5 metros, por la corriente máxima permisible, que vendría a ser 60 amperios, entre, ¿ok? Este dato que lo hemos puesto como una constante que funciona muy bien, y ahora por la caída de tensión 0.36. Esta sección transversal va a ser una aproximación. Entonces arriba nos sale multiplicando 180, ¿verdad? A ver, 2 por 1.5 por 60, sí. Y abajo nos va a salir 45 entre 16.3
3 entre 5. Ya está. Entonces, vamos a ver. Ustedes pueden utilizar una calculadora, ¿ok? Una calculadora, no hay ningún problema. Entonces, y esto nos sale, miren, 10.9, ¿verdad? Milímetros cuadrados. Entonces, ahora nos vamos a nuestra tabla y vamos a ver que tiene que acercarse por lo menos a los 60 amperios y obviamente 10 milímetros cuadrados, porque tenemos dos confirmaciones, uno por amperaje máximo, ¿verdad? Y el otro por sección transversal. Entonces, miren, tenemos aquí amperajes a 5 metros, todo depende de la distancia también. En este caso nosotros estamos utilizando 1.5 metros, por eso nos sale menor. En cambio, esto de aquí, miren, está a 5 metros. Entonces, también tenemos a 10 metros, a 15 metros y a 20 metros para algunos casos, ¿verdad? Entonces, vamos a confirmar. Miren, tenemos 60 amperios y tenemos 10. En este caso, por aquí, ¿verdad? Y miren, estamos por aquí una confirmación de 30 amperios. Casi es el doble, ¿verdad? El doble de amperaje, porque nosotros estamos manejando 60 amperios. Y el doble, ¿verdad? Necesitamos una sección transversal. ¿Por qué nos ha salido menos? Ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Por qué nos ha salido menos? Porque esta distancia, miren, mide 5 metros. Nosotros solamente tenemos 1.5 metros, que es más corta. Entonces, por eso nos ha salido un cable mucho menor, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos 20 metros, ok, estamos por aquí, esto va a manejar ya, miren, solamente 8 amperios, por lo tanto necesitamos aumentar la sección. Y si aumentamos la sección y a esa distancia, obviamente los costos van a ser mucho más grandes. Por eso en sistemas que tienen varios inversores, que hay varias baterías, para sistemas mucho más grandes, los costos, si haces un cálculo mal, los costos van a aumentar, ¿verdad? Por eso solamente son para estos cálculos que les he mostrado, son solamente para pequeñas instalaciones residenciales, ¿ok? Entonces nosotros vamos a elegir el cableado de acuerdo a lo que nosotros hemos calculado. En este caso nosotros tenemos, miren, 10.9. El inmediatamente superior vendría a ser 16, ¿verdad? Vendría a ser 16 milímetros cuadrados. Y si nosotros nos vamos aquí, de repente aquí debería ir uno a de repente a 2.5 metros, que te maneja 60 amperios aquí y aquí 70 amperios. Y así va 80 amperios y así va a ir manejando, ¿verdad? Entonces, pero eso de aquí no le he puesto acá porque generalmente son mayores a 50. Por lo tanto, sí puedo elegir este cable, ¿no? Siempre con las consideraciones necesarias. Entonces, incluso más, ¿no? Incluso no voy a elegir el 10 porque tengo que aumentar el inmediatamente superior, que vendría a ser 16. El 16, el 16 me va a manejar 48 amperios. Es mucho menor, es menor que 60 amperios, ¿verdad? Pero nosotros recordemos que tenemos 1.5 metros, por lo tanto se va a ubicar en este punto y en este punto va a manejar ese cable a esa distancia. Si nosotros lo sacamos, obviamente no lo he puesto aquí, pero nos va a manejar 75 amperios, por lo tanto estamos bien, ¿verdad? Ok, tenemos 10 amperios más de diferencia, ok, entonces está muy bien. Por lo tanto, voy a elegir el de 16. ¿Okay? Si en el caso fuera que nosotros manejemos más amperios, de repente 80 amperios, ya nos vamos a ir al inmediatamente superior, que vendría a ser 25. Entonces, voy a tener 75 amperios que maneja esto, ¿verdad? 75 amperios a 5 metros como máximo. Podemos elegir también esto, porque solamente tenemos 1,5 metros, ¿verdad? 1,5 metros solamente. Entonces, para asegurarnos, vamos a elegir, como es un sistema
pequeño y corto no nos eh, dificulta tanto el costo, vamos a elegir solamente porque no está aquí en la tabla, ok, solamente necesitamos encontrar 60, pero no está. Vamos a pasarlos al siguiente, que vendría a ser 75. Por lo tanto, ¿verdad? 75. Por lo tanto, vamos a poner aquí 60, vendría a ser solamente 25 milímetros cuadrados, ¿verdad? Pueden ser ambos, ¿ok? Pueden ser ambos. Pueden ser ambos, hemos dicho. Entonces, también de 16 milímetros cuadrados. Obviamente, esto es lo que hemos calculado y esto nos estamos exagerando un poco más, ¿verdad? Porque no nos dificulta tanto en realidad esta inversión, ¿verdad? Es muy poca. Entonces, porque solamente tenemos una batería, ¿verdad? Y el sistema mide poco, ¿verdad? 1,5 metros nada más. Entonces siempre hay que considerar eso, ¿no? La cantidad es que nosotros vamos a manejar. Por ejemplo, si tuviéramos ya 5 metros, pues obviamente vamos a sí o sí aumentarle a 25 obligatoriamente. Y así vamos a tener más metraje. Igualmente, si es que nosotros de repente tuviéramos más inversores, no vamos a elegir obviamente 25, vamos a elegir el 16 porque el costo sería mucho más. Entonces, en este caso generalmente funciona para sistemas mucho más grandes, ¿no? Donde tenemos inversores en serie, por ejemplo. Entonces, para resumir, vamos a anotar nuevamente que hemos elegido un inversor, un, eh, una sección de cable, una sección de cable ideal que vendría a ser, generalmente hemos calculado que nos va a ser 16 milímetros cuadrados por, ¿verdad? Por los amperios que maneja, que va a ser el I aquí máximo hasta 60 amperios máximo. También podemos elegir una sección transversal de la inmediatamente superior, que vendría a ser 25 milímetros cuadrados, ¿verdad? Siempre y cuando obviamente quiera asegurarme mucho más, ¿verdad? Y no tenga más inversores en serie. Entonces hemos dicho, esto es nuestro resultado que nos sale. Vamos a ver ahora con lo que pasa con el inversor de 5 kilovatios. Para el inversor de 5 kilovatios vamos a hacer lo mismo, pero ya no estamos manejando, miren, estamos manejando 48 voltios. Bien, pero también aumentó la potencia. Entonces vamos a ver cuánto en realidad podríamos estar inyectando si es que fuera el caso, ¿verdad? Sería la corriente 5000 watts entre 48 voltios, ¿verdad? Y esto es 104.16. Bueno, 104.16 amperios. Miren, miren lo que nos sale. Entonces, miren, generalmente si yo aumento el voltaje, me conviene porque voy a reducir las secciones de los conductores. Entonces, mira aquí cuánto me salió. En realidad aquí para el de 3 kilovatios, recordemos que nos salió 120, 160 creo. Entonces, nos salió 125, ¿verdad? Recordando. Entonces, miren, se redució en realidad aquí los amperajes. ¿Por qué? Porque aumentó el voltaje. Entonces siempre vamos a elegir voltajes poquito superiores o voltajes no menores, ¿verdad? Por ejemplo, no puedo poner un sistema de 5 kilovatios a 24 voltios, ¿no? O 3 kilovatios a 12 voltios. Estaríamos exigiendo demasiado a la batería. Entonces, eso también tiene sus repercusiones en el tiempo de vida. Entonces vamos a ver que estos inversores, hemos dicho que vamos a revisar las especificaciones técnicas de las baterías y de los inversores, a cuánto se pueden cargar las baterías. Entonces, esta batería de 48 voltios nos puede
soportar máximo 100 amperios. Miren, por eso como les digo, esto soportaba 125, me salió acá, ¿verdad? Amperios. Y esto solamente soporta 60 amperios. La batería aquí me soporta 100 porque es mayor. Pero yo le puedo sacar al inversor 100 nada más como máximo. Pero el inversor también me dice que yo le puedo cargar, según las especificaciones técnicas del inversor, puedo cargar baterías a 125 amperios. Este inversor de 3 no podía, solamente hasta 60, ¿verdad? Entonces, mira cómo van cambiando las cosas. Entonces, tengo que considerar tres cosas: lo que me salió aquí, lo que pueda eh, suministrar teóricamente, lo que en realidad me dice el fabricante y lo que la batería soporta. Son varias cosas, ¿verdad? Entonces, siempre estoy comparando. Por lo tanto, si esta inversor me soporta máximo, yo voy a configurar, ¿verdad? Voy a configurar porque de repente me ha configurado 125. Entonces voy a configurar este inversor de tal forma que solamente me suministre 100 amperios como máximo. Muy bien. Entonces, bueno, ese es su voltaje permisible a lo que se debe cargar. De repente, su corriente nominal de carga puede ser mayor. De repente, esta puede ser 150. Pero nunca le vamos a poner eso, ¿verdad? Siempre tiene que ser menor. De repente, 100 amperios o 125 amperios. Eso ya depende de las especificaciones técnicas, a cuánto me recomienden cargar las baterías. Muy bien. Entonces, según este, esta configuración que tengo aquí, las especificaciones técnicas de la batería me dice que solamente voy a cargarlas a 100 como máximo. 100 amperios. ¿Verdad? Eso es lo que yo tengo. Entonces vamos a borrar todo esto. Y lo de aquí también solamente ha sido para una comparación. ¿Verdad? Entonces voy a poner mi dato que tengo aquí, que mi corriente de carga es, o lo que va a pasar hacia la batería, es 100 amperios como máximo. Muy bien, ahora tengo la longitud, que es 1.5 metros, ¿verdad? Lo más cercano posible hemos dicho. Ahora tengo también la conductividad térmica, la conductividad eléctrica, okay, me estoy confundiendo con otro, 45.5. También la variación, okay, la variación de voltaje o la caída de tensión, ¿verdad? Que es 1.5 de el voltaje, que vendría a ser 48 voltios. Esto es, entonces, a ver, 15 por 48, bueno, 1, ¿verdad? Esto es U. Aquí vamos a poner variación U. Esto es igual a 0.72, ¿verdad? Voltios. Bueno, entonces ya tenemos ya tenemos todos los datos que necesitamos. Ahora simplemente vamos a reemplazar en nuestra relación o nuestra forma, ¿verdad? Primero tenemos dos veces, vamos a poner esto por aquí, la tabla que necesitamos, dos veces la longitud, la longitud que debe ser 1.5. Recordemos que la longitud, la sección transversal de acuerdo a la longitud, está de acuerdo a la longitud también, ¿verdad? Si tenemos mayor longitud, la sección transversal va a ser mayor, ¿ok? Es un parámetro muy importante. Entonces la longitud por la corriente, 100 amperios. 100 amperios, esto es entre, ¿verdad? Entre la conductividad eléctrica y la caída de tensión 72. Esto es igual a, tenemos aquí, bueno, entonces tenemos aquí 1.5 por 2 es 3 por 100, 300 entre
Entonces, esto nos va a salir 32,76. Ok, entonces la sección transversal es igual a 9,16. Okay. Entonces, milímetros cuadrados. Entonces, si nosotros regresamos a todo lo que hemos calculado acá, mire, esto, sección transversal, se parece casi a esta, ¿verdad? Y esta sección, ¿verdad? Se pareció a la que nosotros habíamos calculado, que debería ser 10,1, casi por ahí, ¿verdad? Milímetros cuadrados. Entonces, ¿por qué todas casi se parecen? Bueno, la explicación por qué. Aquí estoy aumentando, por ejemplo, 12 voltios, aquí está 24 voltios y aquí está 48 voltios, ¿verdad? Y la sección transversal y la longitud es pequeña. Entonces, por eso me está saliendo estos datos casi similares. Bueno, nosotros vamos a ir, recuerda que no estamos manejando 100 amperios, a 9, que vendría a ser esta parte de aquí. Miren, tenemos aquí 9 y inmediatamente superior 10. A 5 metros me maneja 30 amperios. Coincide si yo me pongo 60 amperios. No, ¿verdad? Entonces voy a ir aumentando. Voy a ir aumentando esto. Entonces me voy a poner en el caso de 100 amperios hora, que vendría a ser 35. Miren, aquí me está manejando 35 amperios. Entonces es una forma de yo colaborar. Entonces, pero me preguntarán, ¿por qué estás calculando si siempre estoy utilizando la tabla? Bueno, las fórmulas pueden ser una aproximación, ¿verdad? Pero las tablas también están basadas en datos reales. ¿Ok? Entonces, estos dos nos ayudan a tener una comparación correcta. En realidad, los cálculos sí le puedo poner 10 milímetros en este caso, pero por seguridad, obviamente yo le voy a ir aumentando. Puedo ponerle 16, 25 o 35 como máximo, que me dice aquí. Ese es el máximo que yo le puedo poner, porque más ya sería exagerar, ¿verdad? Entonces, a la misma sección transversal yo le puedo poner, ¿ok?, 35 milímetros cuadrados, que debería ser un cable muy grueso. Pero por la distancia que manejo, las distancias cortas que estoy manejando, pueden ser hasta como mínimo, este vendría a ser máximo, y hasta como mínimo vendrá un cable de 10 milímetros cuadrados. Entonces, los cables van a manejarse entre esto, porque en realidad sí lo puede manejar como mínimo y como máximo. ¿Por qué? Porque máximo de esto ya sería un gasto en vano y las corrientes vendría a estar dentro de estos factores, ¿verdad? Menos de esto ya entraríamos en falla, más de esto sería un gasto en vano. Entonces siempre tenemos límites máximos y límites mínimos. ¿Ok? Entonces yo le voy a dar algo un poco más resumido para que ustedes puedan eh, hacer estos cálculos, ¿verdad? En realidad puedo elegir todos estos cables que están dentro de esto y que me van a funcionar correctamente. Límite máximo y límite mínimo, siempre. Entonces, realmente vamos a tener este cables estandarizados ya o secciones estandarizadas de acuerdo a los cálculos y variaciones que nosotros tenemos. De acuerdo a los cálculos y variaciones de baterías y de inversores, porque son varios factores lo que influyen, y las distancias máximas hasta 5 metros, vamos a decir que las secciones transversales para inversores de 1 kilowatts pueden ser como máximo, o sea, máximo, porque más ya sería un gasto en vano, ¿verdad? Máximo 16 milímetros cuadrados. Y esto con un amperaje máximo que me soporte de, supongamos, 50 amperios, ¿verdad? Ok, eso es lo máximo. Ahora, ese es para 1 kilovatio. Bueno, vamos a cerrar ahí. Y vamos a tener que también aquí tenemos como máximo 5 metros y como máximo 5 metros.
bueno, las secciones transversales máximas que se recomienda colocar, esto es máximo, puede ser un poquito menos, ¿verdad? Pero como hemos dicho que más ya sería exagerar o sería un gasto ya demasiado, ¿verdad? Entonces 35 milímetros como máximo, ¿verdad? Para algunos inversores y baterías, ¿ok? Según nuestro estándar, y maneja 100 amperios como máximo, ¿ok? Y esta sección transversal puede ser máximo de 70 amperios, 70 milímetros como máximo, ¿ok? Como máximo, pero a 5 metros. Obviamente 5 metros es una distancia considerable, ¿verdad? Entonces esto puede ser hasta una corriente máxima de 200 amperios. Entonces, estos son límites máximos para potencias de 5 kilovatios, 3 kilovatios, 1 kilovatio, ¿verdad? Son límites máximos que puede ser menos. Pero nuestros cálculos están muy bien de acuerdo a las distancias y a los amperajes, a los voltajes que nosotros estamos manejando. Recordemos que lo que afecta es, vendrá el voltaje y también la distancia. Pero le vamos a dar estos tres medidas que no se deben pasar de esto porque ya sería un gasto demasiado, ¿verdad? Si en un cálculo le sale que están manejando 200 amperios y le sale pues más de 70 para un promedio de 5 metros, pues se han equivocado en algo. Igualmente, si están manejando 48 voltios, 5 kilovatios y esto de aquí, ¿verdad? Entonces, esto es un estándar, ¿ok? Pero lo que nosotros le hemos enseñado con las fórmulas están muy bien y el cuadro del libro que pues ya va a estar subido por ahí para que ustedes lo puedan descargar.